Bienvenidos, ya saben que Victoria tenía un tema administrativo, está estupenda, porque después se empiezan a preguntar y bueno, con todo lo que ha sido el tema de la vista y demás, ve absolutamente todo, dice que es un escáner, así que eso está asegurado, mañana va a estar con nosotros. Hoy vamos a estar abordando distintas temáticas, en minutos nada más estaremos hablando de los reclamos del sindicato policial, pero antes, bueno, un tema que vuelve una y otra vez al tapete. Mientras hablábamos de homicidios, se ponía el foco en un tipo de homicidios en el Parlamento Nacional y allí habían incluso algunos chisporroteos por temas protocolares. La realidad nos volvía a dar una cachetada. Dos chiquilinas aparecieron muertas, una de 16 años en el departamento de Tacuarembó, una joven de 20 en el departamento de Paysandú, y otra vez los femicidios nos vuelven a interpelar como sociedad. Nosotros vamos a estar conociendo detalles de lo que se vive a esta hora en el departamento de Paysandú, donde ya hay una resolución judicial. Presentamos el tema y venimos con un contacto en vivo. Así salió del juzgado el hombre de 36 años, ya imputado por homicidio, muy especialmente agravado por femicidio. Desde temprano en la tarde del miércoles, varias personas habían llegado para repudiar el asesinato de Shakira Rosana Morales, de 20 años, que estaba desaparecida desde el 20 de mayo y cuyo cuerpo fue encontrado el martes. Estaba enterrado a 80 centímetros de profundidad entre la casa precaria de su padrastro en el barrio Curupí y la habitación en la que vivía Shakira. Ese día vecinos incendiaron la vivienda. El hombre confesó el crimen y la principal hipótesis es que la mató por asfixia. Lo que confirma la autopsia dice una muerte violenta con causa en estudio. O sea que todavía no tenemos exactamente, con los análisis de los órganos que se llevan al ITF, podremos determinar exactamente a ver cuál fue la causa concreta. La justicia dispuso prisión preventiva por 120 días para el imputado, que tenía un antecedente por receptación. La Fiscalía solicitó 180 días, la justicia entendió que con 120 días se podía cumplir eso, que siempre es revisable. Este tipo de hechos conmociona a todo un país, pero sin duda que una comunidad como la de Paysandú debe estar particularmente conmocionada. Ya estamos en contacto con Antonella Arbelo. Ella trabaja en la sección policiales del diario El Telégrafo. Antonella, te damos la bienvenida y bueno, contanos qué es lo que está pasando allí por estos momentos. Bueno, veíamos algo allí en esta puesta a punto de lo que fue la parte de afuera de la audiencia judicial, pero bueno, queremos tus sensaciones, tus impresiones y sin duda toda la información que tú manejas también al respecto. Hola, buenas tardes, Verónica, y para todo el equipo. La verdad que sí, se han vivido días muy complicados para la comunidad, que no sale del asombro de este caso. Particularmente se refiere a una mujer joven, como ustedes ya lo han podido también conocer, de un contexto muy vulnerable, lo que también nos interpela, creo que como sociedad, como comunidad, en cuanto a veces cuando uno no logra hacer mucho y parece que sabe cosas, ¿no? Esto puntualmente porque, bueno, una vez conocido el hallazgo del cuerpo sin vida de Shakira Morales, mucha gente de su zona, de su barrio, de su propio entorno, parecía saber cosas que uno dice, bueno, nunca las dijeron, nunca denunciaron. Entonces realmente es un tema muy sensible que creo que nos interpela como sociedad, principalmente, más allá de que el caso es un caso aislado, pero que tiene que ver con la violencia machista que tanto se está registrando, y en el caso de Paysandú, este es el primer homicidio que hay en el año, sumado a las características que tuvo, ¿no? Uh-huh. Sí, Antonella, tú ya hablabas de estas características, ¿no? De ese entorno familiar muy complejo del cual muchos vecinos daban cuenta. ¿Qué podemos saber respecto a eso? Compleja es la situación, pero creo que es un patrón que medio se repite en algunas comunidades por ahí un poco más chicas, ¿no? Estamos hablando de una joven de 20 años que, según nos decían, no tenía un paradero fijo, sino que dormía donde la agarraba la noche. Esa fue la expresión que varias personas nos fueron acercando, que tenía problemas de vinculación muy importante con su madre. Después uno hace un paréntesis y dice, bueno, sería la lectura de lo que la mujer declaró ante Fiscalía, ¿no? De que estuvieron 6 años conviviendo como familia en el terreno donde finalmente fue encontrado su cuerpo,
y hace un año, según su madre, Shakira mantenía una relación afectiva sexual con quien hoy es su homicida. Ya como que la base de ese entorno familiar realmente era bastante complejo. Se habla de violencia, si bien no existía denuncia de violencia doméstica, ni este hombre tiene antecedentes por tal hecho, se habla de que la conducta de violencia, de consumo de estupefacientes, de consumo de alcohol, era un común denominador en ese núcleo familiar que durante mínimo 6 años vivió como una familia, entre comillas, y hoy por hoy estaba ya un poco más separada la situación. Antonella, tú hablas de una relación ya ella de adulta, pero también se ha hablado de la posibilidad de lo que habría sido un abuso, ¿verdad? De una relación que comenzó cuando era menor. ¿Eso está allí en el tapete en Paysandú? ¿Se habla de esa situación? Se habla, pero es como lo que les comentaba hace un ratito, se habla, ¿no? Pero no hay nada que lo pueda sustentar al momento. La fiscal comentaba ayer al terminar la audiencia, la fiscal de cuarto turno, Cecilia Irigoyen, que obviamente que en este proceso de 120 días de investigación van a sumar testimonios y pericias que puedan hacer para conocer un poco más de esta situación. Hoy por hoy el hecho es una joven de 20 años que terminó llegando a la casa de este hombre porque era donde a veces concurría, según sus familiares directos, según su madre, porque tenían una relación, por más que ella tenía pareja ya conformada con otro muchacho, y terminó de la peor manera con una muerte muy violenta, donde no hay signos de abuso sexual, por lo menos en la autopsia, pero sí una muerte violenta de una mujer que terminó apareciendo desnuda, atada con cables y enterrada a centímetros casi de la casa de su matador. Bien, así que esta investigación en realidad recién está empezando, no se descarta esta situación que decíamos, teniendo en cuenta sobre todo las vulnerabilidades de las que tú hablabas, ¿no? Exacto, Cuando hablas de vulnerabilidades decías que no tenía un lugar donde vivir fijo. ¿Había estado alguna vez institucionalizada esta mujer? Sí, en su niñez, prácticamente niñez, preadolescencia, ella estuvo en custodia de INAU, al igual que sus hermanos, por eso digo, no es una historia que viene con vulnerabilidades de ese seno familiar que se constituyó con su madre. Los vecinos contaban, se los veía, se los conocía de niños andar en la calle descalzos en el invierno pidiendo puerta a puerta. Entonces como que viste que hay mucho trasfondo para lo que después terminó siendo el hecho, que obviamente tampoco podemos generalizar de que en toda situación o persona que vive más o menos parecido va a terminar el mismo final. Pero sin duda que acá hay mucho de fondo, que uno por ahí no lo sabe, que la investigación lo va a ir aportando en elementos para fiscalía y demás, que obviamente acá a nivel sociedad mucha gente comentaba, ¿y la madre qué pasa? La madre no tiene culpa, la madre no la van a formalizar por algo. Creo que por ahí viene un poco el debate también de conocer cómo era la vida de esta joven. Sí, sin duda que deja muchísimas puntas para debatir, pero por ejemplo, ¿qué se sabe de este hombre, no? Porque solemos hablar en estos casos muchísimo sobre la vida de las víctimas y a veces poco sobre la vida de los victimarios. Sí, ese es un hombre que no tenía antecedentes penales importantes más que el de receptación, que era un delito por receptación, un hombre de 36 años, ahí también uno puede ver esto de la diferencia en el vínculo. El ex padrastro de Shakira de 20 años es un hombre de 36, ¿no? Como para ponerle también un signo de interrogación a este dato que creo que no es menor. Es un hombre que se dedicaba a revolver volquetas, a juntar lo que encontrara para comer o para llevar para su casa, y a quien no se lo conoce a nivel policial, por ejemplo, como partícipe de algunos otros hechos. Sí, después surgen esos ecos que uno va recogiendo, por ejemplo, a la salida del juzgado, donde nos decían, averigüen, hubo otra muerte violenta en su familia hace muchos años, averigüen, este hombre puede tener otra causa que nunca se le descubrió, nunca se lo investigó, pero creo que son parte más de estas voces que a veces uno no sabe hasta qué punto es certero o no los datos, ¿no? Más que nada cuando se empieza como a generalizar la información sobre la persona.
Una situación además que derivó después en el incendio de la casa donde vivía este hombre. Sí, yo particularmente estaba yendo hacia el barrio para poder recolectar un poco más de información con los vecinos, ¿no? Una vez que se retiró la policía y demás, hacer un trabajo más de contacto con los vecinos y bueno, me sorprendí y me guié hacia el barrio porque es bastante complicado para entrar si no conoces las calles, que son callecitas o cortaditas que hay, y me guié por un fuego bastante importante que se veía a unas cuadras, y cuando llegué era una pueblada. Si bien la gente estaba muy tranquila, porque eso debo decirlo, no había una persona que gritara o llorara o dijera nada, muy tranquilo, eran todos espectadores. A mí personalmente me sorprendió, yo me fui llegando a la casa siguiendo a la gente que corría en dirección a ese fuego a observar. Bueno, me bajé, hablé con una vecina y le pregunté tímidamente, ¿esta es la casa del homicida? Y la respuesta fue, sí, hicimos lo que tuvimos que hacer. Pero debo decir que más allá de la situación, que obviamente no era muy fácil, ¿no? Porque había mucha gente también y la presencia de bomberos y la policía, había una tranquilidad que a mí me llamó la atención. Fue como que alguien, quien haya sido, prendió el fuego, se retiró y después todo el mundo quedó de espectador, pero avalando lo que había ocurrido, ¿no? Desaprobando lo que había pasado con ese vecino que lo conocían y que lo tenían ahí todos los días. Es más, los vecinos de al lado, del terreno lindero, le preguntaron muchos días a este hombre si no había visto a Shakira, porque era común verla en el barrio, conocerla, que andaba por allí, y nadie sabía nada de ella, ¿no? Recordemos que estaba desaparecida desde el 20 de mayo. Antonella, tú decías allí, bueno, los vecinos estaban con la sensación de hicimos lo que teníamos que hacer. ¿Es de alguna manera no confiar en la justicia? ¿Cómo lo interpretaste tú que pudiste verlo, conversar, estar allí presente en ese episodio? Es que eso es lo que uno siente y lo que uno recoge de las voces estas, ¿no? Que se van escuchando tanto en el lugar mismo donde se encontró el cuerpo, al momento del incendio, ayer, en todo lo que fue la jornada en juzgado, jornada maratónica donde la gente se mantuvo estoica esperando que salga el homicida, bueno, la gente de los colectivos feministas que no pararon en ningún momento de estar haciendo cánticos o demás, y todos como que opinan lo mismo. No hay descontento con el trabajo de la policía, por más que uno a veces parece que no lo ve, ¿no? Porque toda esa tarea de investigación, de cotejar imágenes de las cámaras y demás, no es lo que uno conoce como vecino de Paysandú o vecino de donde sea. Pero no es con la policía, sino más bien con lo que pueda llegar a pasar con este hombre. Y también en esto, creo que ustedes lo saben más que yo, la gente tampoco conoce mucho hoy por hoy lo que es una prisión preventiva, lo que es después llevar a juicio a la persona, y eso da lugar a mucha crítica, pero creo que es más por el desconocimiento muchas veces, ¿no? Lo primero que ayer uno leía en las redes sociales o escuchaba era, le dieron 120 días. Claro. Y en realidad es un proceso, ¿no? Entonces creo que la gente por ahí se ha mostrado un poco molesta, pero no es la primera vez. Siempre están como esperando que el resultado sea otro a nivel de la justicia. Tendríamos muchísimas preguntas para seguirte haciendo, pero más que nada aprovechar esa cercanía que tienen ustedes los periodistas locales cuando se dan este tipo de circunstancias. ¿Cómo queda un barrio, cómo queda una comunidad después de una situación como esta? Yo no volví en el día de hoy al barrio, sí estuve en contacto con algunas personas ayer que estaban a la noche esperando la salida del homicida, y uno siente que quedan con miedo, ¿no? Pero con este desconocimiento del vecino de al lado, porque eso fue lo que me decía una joven con su bebé en brazos, es el vecino de al lado. Nunca pensamos que, sí, él anda en la calle, revuelve volquetas, pero nunca demostró que fuera posible de asesinar a una persona, y menos a la joven que en realidad, más allá de toda la vulnerabilidad que uno empieza a conocer de la historia de Shakira, acá hay datos muy importantes que son que la gente la conocía mucho. Hay mucha gente, comerciantes, de comercios céntricos y demás, que la conocían
porque siempre andaba, siempre ofrecía una curita, un libro para vender, era muy respetuosa, es lo que nos dicen, una persona muy respetuosa, muy simpática, que nunca generó un problema en la vía pública. Entonces era una persona que, claro, uno la querían, no conocida para la gente que anda generalmente en la calle. Tú decías al principio, bueno, uno tiene la sensación después de conocer cómo terminó esto, que tal vez si todos los que hoy hablan hubiesen hablado a tiempo se podría haber evitado. ¿Te queda ese saldo de este caso concreto? Sí, me queda absolutamente. En esto uno, como periodista, siempre tenemos que separar, ¿no? Los tantos, tenemos que poner cabeza, en mi caso a través del diario, poner la cabeza y usar el teclado para contar la crónica, pero es imposible a veces separar lo que uno siente como persona, ¿no? Y a mí me generó mucha tristeza, sobre todo cuando uno empieza a conocer esa historia que hubo en la vida de esa joven, más allá del hecho de cómo terminó su vida, que es espantoso y totalmente repudiable, pero viene algo tan jodido, permítanme la palabra y disculpen, de la historia, que uno piensa, ¿cuántas otras Shakiras debe haber por acá? ¿No? Que a veces uno ve y bueno, no nos gusta mucho mirar y damos vuelta a la cara de cuántas chicas, cuántos chicos que andan en la misma situación que ella en su niñez o institucionalizados y que uno no sabe después en qué puede derivar, porque el contexto familiar es realmente espantoso. Antonella Arbelo, te agradecemos muchísimo estos minutos. En el abrazo que te enviamos a ti particularmente, lo hacemos extensivo a toda la comunidad de Paysandú y nos quedamos con muchísimas de tus reflexiones para seguir debatiendo aquí con los compañeros de panel. Muchas gracias. La agradecida soy yo y a ustedes particularmente por tomar este caso y que también se conozca la situación que a veces se está viviendo en el interior. Muchas gracias entonces a Antonella Arbelo, periodista de la sección Policiales del Telégrafo. Realmente muchísimas cosas para reflexionar, para debatir. Nos dejaba la crónica de esta periodista que puso mucho más que información sobre la mesa aquí en Esta Boca es Mía. Hacemos la primera pausa y venimos para el debate.